Restaurante Bar Textilero, desde 1902. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Giovanni López y junto con mis compañeros vengo representando al grupo textilero. En este video les vamos a mostrar la parte teórica de lo que es un cuestionario, al igual que también cómo es que nosotros lo llevamos a la práctica. Ok, en primera instancia nuestro cuestionario no es más que un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos a recolectar. Este cuestionario forzosamente debe seguir una aplicación. Esta aplicación se llama ordenada progresiva, o en otras palabras, es que todas nuestras preguntas deben de seguir un orden en específico. Forzosamente deben empezar desde el número 1 y terminar hasta tal número. De igual manera, el cuestionario es unidireccional porque la encuesta pregunta y el encuestador responde, y normalizado porque el cuestionario se aplica para todos. Como todo el cuestionario tiene una clasificación, va a depender del tipo de pregunta, ya sea por su contestación o por su función. Por la contestación solamente hay dos maneras, ya sea de una pregunta abierta o de una pregunta cerrada. Y por su función hay una gran diversidad de preguntas. Por ejemplo, pueden ser por escala subjetiva, por batería, por ordenación, por filtro, por control, etcétera. Antes de elaborar un cuestionario es de suma importancia que conozcamos sus partes. En realidad solo son cuatro. La primera es la introducción. En la introducción solamente se va a poner un saludo y una invitación para nuestro encuestador, y de igual manera se le va a pedir su edad y su sexo. La segunda parte son las indicaciones. Es muy importante que las pongamos, ya que aquí nuestro encuestador sabrá cómo responder nuestras preguntas. La cuarta parte es ya todo nuestro cuerpo de las preguntas. Aquí podemos poner tanto preguntas abiertas, cerradas, por filtro, dependiendo a qué nos vamos a enfocar. Y por último, terminamos con un agradecimiento final. Continuando con las ventajas de los cuestionarios, vamos a continuar con las ventajas y los inconvenientes. Una ventaja de los cuestionarios es que estos pueden ser basados en situaciones científicas o pueden ser hechos subjetivos. La siguiente ventaja es que puede aportar información del pasado, del presente y también a la posibilidad de hechos en el futuro. También favorece la estandarización de los datos. A esto se refiere a que puede concentrar distintos datos para formar un hecho o un presente. Y también la comparabilidad de sus respuestas. Así como el cuestionario tiene sus ventajas, lamentablemente tiene sus inconvenientes. Una de ellas puede ser que es muy difícil aplicarlo en ciertas poblaciones donde a las personas les cuesta expresarse verbalmente, además de que también exige un gran control de trabajo de campo, y también se puede prestar a que nos den otra respuesta que no está fijada ya previamente en nuestro cuestionario. Hay algo que se llama encuesta personal, y como todo tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En sus ventajas podemos encontrar que vamos a conocer a nuestro encuestador. En otras palabras, vamos a estar cara a cara con él. Entonces eso nos ayuda a nosotros porque tenemos la libertad, en primera, de que podemos tener un gran número elevado de preguntas y tenemos la probabilidad de que ellos nos contesten todas las preguntas sin excepción alguna. Pero en sus inconvenientes podemos encontrar que como vamos a estar cara a cara, es necesario que nuestras encuestas sean de manera física y eso nos puede generar un coste. Se necesita mucho tiempo para que nos respondan, y de igual manera pues no es del todo secreta. Con la encuesta telefónica, sus ventajas es que tiene una tasa de respuesta del 70%. Esto quiere decir que mucha gente se muestra accesible al momento de estas encuestas, además de que permite una gran dispersión geográfica. Esto quiere decir que distintas personas de distintas partes de una población pueden responderte, además de que son de bajo coste y tienen una rápida obtención de los resultados. También es una posibilidad de utilización fácil de muestra aleatoria. Por sus inconvenientes podemos decir que es difícil contactar con todas las personas que respondieron a estas encuestas. Su duración es limitada, ya que no podemos extendernos en este tipo de encuestas. Es fácil interrumpir la entrevista, ya que cuando se está en teléfono muchas personas pueden realizar distintas actividades o también pueden ser más sencillo que ellos corten la comunicación. Hay una ausencia de soporte visual. No sabemos cómo son las personas a las que estamos entrevistando y no podemos hacer una reducción de datos
y para segmentarlos por sus características físicas. Y también es imposible observar el entorno y la expresión no verbal de la persona. No sabemos cuál es su opinión corporal acerca de unos datos que le podemos proporcionar y no es apropiado para temas personales e íntimos. Este tipo de entrevistas suelen ser un poco frías, además de que no generan la confianza para el espectador. En las encuestas por correo encontramos grandes ventajas, pero lamentablemente encontramos también inconvenientes. En las ventajas podemos destacar que no nos va a generar un gran coste, podemos garantizar el anonimato de nuestros encuestadores y de igual manera hay una gran dispersión geográfica. Esto quiere decir que las personas van a tener una mayor accesibilidad a nuestra encuesta, pero en los inconvenientes podemos decir que nuestro cuestionario no puede ser muy largo. De igual manera, nuestras preguntas pueden ser respondidas con lentitud o incluso nuestra tasa es muy baja en la que ellos nos puedan responder o garantizar que nos van a responder todas nuestras preguntas. Después de haber expuesto las ventajas e inconvenientes de cada tipo de encuesta y por las características que presenta la entrevista personal, es la más factible, ya que de esta forma logramos manifestar los puntos claves y concisos que queremos recolectar para llevar a cabo nuestra investigación. Es así como no perdemos en cuenta los gestos que presentan las personas al momento de responder nuestras preguntas y con ello vamos a poder proceder con nuestra investigación. Bueno, y ahora que Gio y Ana ya nos explicaron toda la teoría, pues vamos a ver cómo esta teoría se aplica a la realidad, es decir, cómo nosotros lo aplicamos en nuestro cuestionario. Y bueno, empezamos nuestro cuestionario con la estructura correspondiente, que es la introducción en la que se le da un pequeño saludo al cliente. Luego seguimos con la estructura del cuestionario con el cuerpo de preguntas y bueno, aquí en cada pregunta pues va a haber una indicación que va a indicar al cliente cómo responder. Nuestra primera pregunta es escala de Likert y bueno, esta tiene las indicaciones. A continuación encontrarás una serie de frases. Marca para cada una de ellas si estás muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Aquí están muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo y aquí están todas las afirmaciones. Estas son, en general, los precios del textilero son accesibles. Me ha sido muy fácil encontrar y llegar al textilero. Para poder consumir la presencia de un cajero automático es de vital importancia y es de mi agrado que en la carta se agreguen platillos nuevos. Aquí el cliente para cada una de estas va a tener que ir marcando cómo se siente en cuanto a esta afirmación. Esta primera pregunta responde a nuestras necesidades de la información 16, 18, 19, 20, 22 y también la 15. Estas necesidades las pueden consultar en nuestro documento que está en Drive. Nuestra segunda pregunta es de tipo ordenación y esta dice: a continuación tienes una serie de platillos snacks de nuestra carta, ordénalos según tu preferencia colocando 1 al que más te guste y 5 al que menos. Aquí tenemos las opciones que son hamburguesa con papas, pizza de jamón serrano, alitas, chalupas, costillas. Entonces aquí al cliente al que menos le gusta le va a poner 1, al que más le gusta le va a poner 5, así va a ir sucesivamente. Esta segunda pregunta responde a la necesidad número 8 y de ahí seguimos a la tercera pregunta, que es cerrada con opción otro. Esta tercera responde a la necesidad número 11 y la pregunta es: de los platillos mencionados anteriormente, ¿cuál asocias más fácilmente con el textilero? Subraya tu respuesta. Entonces aquí están las opciones que son las mismas que en la anterior y además se agrega la opción otro para que el cliente agregue si tiene alguna otra opción. Bueno, continuando tenemos la siguiente indicación que dice: lee las siguientes preguntas y marca tu respuesta encerrándola en un círculo. Tenemos la pregunta 4, esta pregunta es de control y responde a la necesidad número 12 y esta dice: de acuerdo con esta escala, cuando nos visitas, ¿con qué frecuencia buscas platillos especiales refiriéndose a veganos, vegetarianos o libres de algún alimento alergénico? Y bueno, aquí tenemos las opciones de respuesta, que es en todas mis visitas, en alguna de mis visitas o en ninguna de mis visitas. De esta pregunta se deriva la pregunta número 5, que es abierta. Aquí la pregunta es: aproximadamente qué cantidad sueles gastar por este tipo de platillos, y aquí viene el espacio para que el cliente responda que el número que está dispuesto a pagar en pesos. Y bueno, estas preguntas responden a la necesidad número 12. Pasamos a la pregunta número 6. Esta es una pregunta de filtro y dice: ¿has consumido en otros establecimientos de alimentos y bebidas dentro del centro vacacional?
Y aquí se especifica, si tu respuesta es que sí, contesta las preguntas 6.1, 6.2 y 6.3. Si es no, pasa a la siguiente pregunta, que es la 7. Y aquí viene, de las 6, viene las dos opciones, que es sí o no. Si la respuesta fue sí, entonces tendrá que contestar la 6.1, que dice: en comparación con los establecimientos que visitaste, los precios del textilero son, y están las opciones: muy baratos, baratos, ni baratos ni caros, caros, muy caros. Esta pregunta 6.1 es una pregunta cerrada. Luego tenemos la 6.2, que dice: en comparación a los establecimientos que visitaste, los horarios de atención del textilero son más cortos, iguales o más amplios. Esta pregunta de igual forma es una pregunta cerrada. Y finalmente tenemos la 6.3, que es: la amplitud del horario fue uno de los motivos por los cuales decidiste consumir en el textilero, y está la respuesta cierto y falso. Esta última es una pregunta de tipo cerrada dicotómica, y todas estas, que son derivadas de la pregunta de filtro, responden a nuestras necesidades 19 y 14. Para continuar con nuestra encuesta, la pregunta número 7, que es un tipo de pregunta sugerida, nos habla acerca de las actividades que se ofrecen dentro del textilero. En este caso, les pregunta a ustedes cuáles son sus favoritas. Nos ofrecen 4 opciones: la música en vivo, que se refiere a la salsa, el karaoke, el DJ o el saxofón en vivo. De acuerdo con esta pregunta, podemos satisfacer las necesidades de acuerdo a cómo usted como cliente se siente con el ambiente de nuestro restaurante, respondiendo a las necesidades 18, 23, 31 y 42. Siguiendo con nuestras preguntas, en la número 8, que se refiere a un tipo de pregunta cerrada con opción de calificación, nos dice: califica la atención que recibiste por parte del personal del 6, que significa pésimo servicio, al 10, excelente servicio, ofreciendo las siguientes respuestas: A, 6, pésimo servicio; B, 7, mal servicio; 8, ni bien ni mal servicio; D, 9, buen servicio; y E, 10, excelente servicio. De acuerdo con la información recabada de esta pregunta, podemos responder a las necesidades 15, 21, 27 y 32, las cuales se refieren a la calidad con la que el cliente fue atendido, en este caso usted. Continuando con las preguntas, en la número 9 nos pregunta cuánto tardó en llegar la comida a tu mesa. En este caso es una pregunta de opción cerrada con opción de tiempo, en los cuales nos ofrece las siguientes opciones: A, de 5 a 10 minutos; B, de 15 a 20 minutos; C, de 25 a 30 minutos; D, 1 hora o más. En este caso podemos resolver nuestra duda acerca de cómo ha sido de eficiente el servicio en nuestro restaurante, con lo cual podremos responder a las necesidades número 26, 15, 27 y 28, que, como acabo de mencionar, se refieren a la calidad del servicio que nuestro cliente recibe. En la siguiente pregunta, con el número 10, la cual es una pregunta espontánea abierta, la cual nos pregunta: ¿tuviste una mala experiencia dentro del restaurante? Si la respuesta es sí, cuéntanosla. Podemos medir la calidad del servicio tanto de platillo, instalaciones y de nuestro personal con base a la atención al cliente, respondiendo a las necesidades 37, 34, 32, 31, 29, 26 y 25, que se refieren al servicio, al platillo y a la satisfacción del cliente. En la siguiente pregunta, con el número 11, la cual es una pregunta cerrada con opción a otro, nos dice: ¿cómo te enteraste del textilero? Ofreciéndonos distintas respuestas: A, recomendación de un amigo, conocido o familiar; B, recomendación por parte del Centro Vacacional Metepec; C, por anuncios; D, otros, el cual el cliente deberá contestar. De esta manera, con la información recabada, podemos saber qué tan eficiente ha sido nuestra publicidad. Las siguientes preguntas están relacionadas con la publicidad del restaurante El Textilero. De la 12 a la 16 son preguntas de tipo de batería. La 12 dice: ¿ya nos habían visitado antes? Esta pregunta es para saber si el cliente ya nos había visitado y así poder saber qué tan satisfecho quedó y si volvería a regresar. La 13, ¿qué fue lo que más llamó tu atención del restaurante? Esto para saber qué fue lo que llevaron a los ojos del cliente a poner su atención para poder potencializarlo un poco más y atraer a más clientes. La 14 dice: ¿qué fue lo que menos te gustó de tu experiencia en el textilero sin tomar en cuenta los platillos? Esto para saber qué fue lo que les gustó o no les gustó a nuestros clientes y no darlo a conocer si es que fue algo que no les gustó. Califica tu experiencia en el textilero del 1 al 10, siendo el número 1
la experiencia menos grata y el número 10 la experiencia que volverías a repetir. Esto para saber qué tan satisfecho quedó nuestro cliente y rectificar las otras preguntas anteriores. 16. ¿Recomendarías nuestro restaurante? Esta es una pregunta cerrada y tiene dos opciones, sí, no, y también rectifica las otras preguntas. 17. ¿Quieres proporcionarnos tu correo electrónico para hacerte llegar más información, eventos y descuentos? Esta pregunta tiene dos opciones, sí o no, y si el cliente decide, pone la opción que sí, nos proporciona su correo para así poder nosotros proporcionar un poco más de publicidad muy específica a cada uno de nuestros clientes y así se... Grupo El Textilero te agradece por haberte tomado el tiempo para contestar estas preguntas. Que tengas buen día y espero verte pronto. Por tu atención, Grupo Textilero te da las gracias.